una fuerza que siempre se opone al deslizamiento de un objeto sobre otro. Las fuerzas de rozamiento son muy importantes ya que nos permiten andar, utilizar vehículos de ruedas y sostener objetos. Un cuerpo que parte del reposo resbala por una pendiente con aceleración constante. Si en los 6 primeros segundos recorre 27 metros, ¿en cuánto tiempo alcanzará una velocidad de 18 metros? Muy bien. Entonces, estamos viendo acá, ¿no? Dice que es un cuerpo que ha partido desde el reposo en una pendiente. Vamos a poner entonces su velocidad inicial igual a 0 porque dice que parte del reposo. Y va a descender según este problema una distancia igual a ¿cuánto? Una distancia igual a 27 metros. ¿En cuánto tiempo, profesor? Dice en 6 segundos. O sea que de aquí a acá son 6 segundos. Perfecto. La pregunta es, ¿luego de cuánto tiempo, o sea de aquí va a pasar un cierto tiempo, para que su velocidad sea igual a 18 metros por segundo? 18 metros por segundo la velocidad. Bueno, para tener esta velocidad que está acá en este punto, yo voy a determinar el tiempo. Pero ¿sabe qué? Este cuerpo debe estar acelerado, ¿no? Está con un mRV. Entonces, como está acelerado, obviamente vamos a determinar el valor de su aceleración. Entonces, profesor, lo que yo voy a hacer es calcular primero la aceleración. Y para ello tengo los datos velocidad inicial, tiempo, aceleración y distancia. Voy a calcular con esta fórmula. Pero bueno, voy a calcularlo así de esta manera. Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Bueno, entonces con esta fórmula yo ya puedo calcular el valor de la aceleración. ¿Cómo, profesor? Dice que la distancia en este pequeño tramo vale 27. Igual a la velocidad inicial será, claro que sí, 0, mira ahí está. La aceleración es lo que me piden. El tiempo en este caso es 6 al cuadrado, o sea 36 sobre 2. Muy bien, profe, novena 3, novena 4. Muy bien, entonces, simplificando por acá, por aquí, mitad 1, mitad 2. Pasa a dividir, la aceleración valdría 3 medios. 3 medios de metro por segundo cuadrado. Bueno, como ya tengo la aceleración, ahora sí ya puedo calcular el tiempo ahora en el tramo más grande. En el tramo más grande calcularé el tiempo de esta manera. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La velocidad final vale 18. Sería entonces 18. Igual a la velocidad inicial de Serapio Torres. ¿No? Ahí está 0. La aceleración vale 3 medios multiplicado por el tiempo. Tercia 1, tercia 6. Paso a multiplicar, el tiempo valdría 6 por 2, 12. 12 segundos. Caballeros, déjenme decirles que esta es la respuesta de mi problemita. Claro que sí. La clave, obviamente, es la C de Sevillano. Fácil y sencillo. El rozamiento es una fuerza que siempre se opone al deslizamiento de un cuerpo sobre otro. Las fuerzas de rozamiento son muy importantes ya que nos permiten andar, utilizar vehículos de ruedas y sostener objetos, ¿no? O sea, la sujeción de materiales también. Un bloque se encuentra sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento cinético es de raíz de 3 sobre 2, pregunta cuál es la aceleración del bloque. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros ahorita mismo es graficar esto de acá, lo que está ocurriendo, ¿ya? Mira, tenemos nosotros entonces un bloque el cual está en un plano inclinado, pues, ¿no? Ahí está. Este es el plano inclinado que forma 60 grados por horizontal. El bloque está deslizando, obviamente está deslizando hacia abajo, ¿no?
¿Por qué, profesor? Por acción de la gravedad, por eso. Entonces, este bloque desliza hacia abajo. Entonces, inmediatamente, en el momento que desliza, va a haber una fuerza de rozamiento que va a estar en contra de ese deslizamiento. Esa es la fuerza de rozamiento cinético. Ya. Además, como este bloque debe tener una masa m, entonces quiere decir que tiene un peso. El peso de este bloque yo le voy a poner mg, masa por aceleración de la gravedad. Pero como la aceleración de la gravedad vale 10, entonces sería 10m. Claro, porque da m por 10, ¿no? 10m. Muy bien, perfecto, caballero. Perfectísimo. Bueno, lo que yo podría hacer es descomponer a este vector, y se puede descomponer mediante dos vectorcitos. Obviamente uno perpendicularmente al plano y el otro paralelo al plano. Claro que sí, así es su descomposición. El ángulo de 60 grados, bueno, acá sería 30, acá sería 60 graditos. O sea, por acá se ve 60 grados. Entonces, de acuerdo a la teoría, se sabe que si este es 10m, este sería 10m, pero por el coseno de 60 grados. Y el de acá sería, vamos a ponerlo por acá, así, 10m por el seno de 60 grados. Claro, así de fácil, pues. Perfecto. Falta dibujar una última fuerza. La última fuerza que falta dibujar es la fuerza de reacción normal, que siempre es perpendicular al plano y se dirige hacia el cuerpo. Esa es la fuerza de reacción normal. Muy bien, entonces diremos, profesor, ya que se cumple ello, entonces vamos a decir nosotros que en este sentido las fuerzas que van para abajo y las fuerzas que van para arriba son todas iguales. O sea, quiere decir que la normal va a ser igual a 10m por el coseno de 60 grados. O sea, la normal vale 10m por el coseno de 60 grados, es un medio, profesorcito. Ya, sácale mitad 1, mitad 5. Entonces, la normal vale 5m. Muy bien. Vamos a dejarlo por el momento ahí, Vamos a dejarlo ahí nomás. Ya está, profesorcito. Ahora vamos a ver que como este está deslizando, va a haber una aceleración, señores, va a haber una aceleración obviamente dirigido hacia abajo, inclinadamente. Claro, lógicamente, profesor. O sea, va a acelerar hacia abajo, va a ir acelerando. Entonces, para calcular la aceleración, tenemos que saber o conocer nosotros la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, en la cual nosotros diremos, caballero, ¿qué cosa, profesor? Diremos que las fuerzas que van a favor de la aceleración se restan con las que van en contra de la aceleración, y eso va a ser igual a la masa por aceleración. En otras palabras, fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Fuerza resultante a favor es positivo, sería 10m por el seno de 60 grados. Profe, 10m por el seno de 60 grados, menos la que va en contra, que es la fuerza de rozamiento. Y eso es igual a la masa por la aceleración, que es la que te están pidiendo. Pero recuerda tú, por acá te lo voy a colocar, que la fuerza de rozamiento es igual al mu cinético por la normal. Entonces sería simple. Observa, acá sería 10m por el seno de 60 grados, que es raíz de 3 sobre 2, menos el f sub k, que vale mu sub k por la normal. Ya, profe, este es mu sub k por la normal. Pero ¿cuánto vale mu sub k? Es el coeficiente cinético, que vale raíz de 3 sobre 2. Entonces lo voy a reemplazar de frente. Raíz de 3 sobre 2 por la normal. Profe, ¿cuánto es la normal? La normal es 5m. Ya, 5m. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Profe, las m se me van, por supuesto, m y m, se me van a la m.
Por supuesto. Entonces la aceleración valdría 10 raíz de 3 sobre 2 menos 5 raíz de 3 sobre 2 es 5 raíz de 3 sobre 2 metros por segundo cuadrado. Señoras y señores, déjenme decirles que esta es la respuesta correcta de nuestro problema. Por supuesto. Profesor, la clave cuál es? La clave es la A de animalito. Muy bien. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí. Un bloque de madera de masa 3,8 kilogramos se encuentra en reposo sobre una superficie sin rozamiento. Si una bala de 0,2 kilogramos se incrusta en ella y el bloque después del choque tiene una velocidad, una rapidez de 15 metros por segundo, ¿cuál es la rapidez de la bala al incrustarse en el bloque? Muy bien, entonces vamos a calcular ello, ¿no? Es un problema típico de conservación de la cantidad de movimiento o momento lineal, como quieras decirlo, el cual se resuelve así. Mira, le hemos dibujado en escenarios distintos cómo se observa al inicio, antes del choque, ¿no? Y luego cómo se observa al final, después del choque. Obviamente que después del choque se trata de un choque plástico en el cual los dos contienen obviamente el mismo cuerpo, ¿no? Están en un mismo sistema. Eso. Perfecto. Bueno, esta bala obviamente se disparó hacia el bloque de madera con una velocidad V, que no lo conozco. La masa de la bala, según lo que nos dice, vale 0,2 kilogramos. Y la masa de la madera sería 3,8 kilogramos. Muy bien. Entonces, esta bala, al llegar a la madera, al bloque de madera, se va a incrustar de tal forma que todo el conjunto ya tiene una masa que es igual a la suma de las dos, o sea, 4 kilogramos. Y con una velocidad de ¿cuánto, profe? De 15 metros por segundo. Ah, ya. 15 metros por segundo. Perfecto. Entonces diremos, profe, conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué es lo que se cumple? Que la suma de la cantidad de momentum inicial debe ser igual a la suma de la cantidad de movimiento al final. Eso debe cumplirse por si acaso. Profe, ya, al inicio, esa sí tiene cantidad de movimiento, pero esa no, pues. Recuerda que la cantidad de movimiento se calcula como el producto de la masa por la velocidad. En este caso, rapidez, ya que estamos trabajando escalarmente. Entonces, profe, obviamente este no tiene velocidad, o sea, no tiene cantidad de movimiento. Esta nada más es la única que tiene cantidad de movimiento. Su cantidad de movimiento sería masa por velocidad, o sea, 0,2 por la velocidad. Y eso va a ser igual a la cantidad de movimiento al final. Al final es todo este conjunto. La masa vale 4 kilogramos y la velocidad vale 15 metros por segundo. Pasa a dividir. Entonces la velocidad, ¿cuánto valdría, profesor? Recontra sencillísimo, ¿sí o no, caballero? ¿Tú qué dices? Por supuesto, profe. Vale 300 metros por segundo. Esa sería la respuesta. La rapidez que tenía inicialmente la bala es esta de acá. Claro que sí. La clave, obviamente, la B de burrito. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí. Según el principio de Arquímedes, 287 a 212 a.C., el empuje sobre un objeto sumergido en un fluido es igual al peso del fluido desalojado. Si un iceberg de volumen 512,5 metros cúbicos flota en el mar, cuya densidad es de 1025 kilogramos por metro cúbico, y el volumen de la parte sumergida del iceberg es de 460 metros cúbicos. Pregunta, ¿cuál es la densidad del hielo? Muy bien, nos está pidiendo entonces calcular la densidad de ese hielo, ¿no? O sea, recuerda que el iceberg es una enorme masa de hielo flotante en el agua, ¿no? Tal y como puedes observar. Este acá es el agua.
entonces obviamente a eso corresponde hacer el aire. Ahí está. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces por ahí dice el profesor, ¿y cómo vamos a calcular la densidad del aire? Es muy sencillo, caballero. Para lo cual yo tengo que saber que si este está flotando es porque está en equilibrio. Las fuerzas que están actuando sobre él, en primer lugar, son la fuerza de gravedad o peso, el cual está representado como mg, masa por aceleración de la gravedad. Otra de las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo es el empuje hidrostático, nada más que ello. Perfecto. Lo que me piden es hallar la densidad, pero recuerda tú que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Así se consigue la densidad, o sea, la densidad es igual a masa sobre el volumen. Y es lo que me están pidiendo, ¿no? La densidad del aire. Perfecto, profesor. Muy bien. De acuerdo al problema me dicen que todo el volumen del cuerpo es de 512,5 metros cúbicos. O sea, todo este volumen es de 512,5 metros cúbicos. Y solamente la parte sumergida, según lo que estamos viendo, es de 460. 460 sería la parte sumergida. Muy bien, profe, entonces ya tenemos ello. Aplicaremos primera condición de equilibrio para cada caso. El peso del cuerpo es equivalente al empuje hidrostático. Pero mira, como a mí me piden el peso del cuerpo, recuerda que la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces acá yo le puedo poner densidad por volumen por G igual al empuje hidrostático. Profe, ¿cómo se calcula el empuje hidrostático? Fácil. Densidad del líquido por la gravedad, aceleración de la gravedad, y por el volumen, pero de la parte sumergida. Bueno, acá se me va los GG, claro que sí. Me piden la densidad del cuerpo, el volumen del cuerpo, o sea, de todo el cuerpo es 512,5. Y eso va a ser igual a la densidad del líquido. La densidad del líquido obviamente es el agua de mar, que es 1025. 1025. Multiplicado por el volumen, pero de la parte sumergida del cuerpo, o sea, 460. Claro que sí. Multiplicas y pasas a dividir, y ahí sale la densidad del cuerpito. Eso saldría 920 kilogramos por metro cúbico. Así es. Claro que sí. Caballeros, señoras y señores, esa es la respuesta de nuestro problema. La clave obviamente es la E de elefante. Muy bien. Fácil y sencillo. Si una laptop funciona con un voltaje de 12 volts y se conecta a un tomacorriente de 220 volts, se debe usar un transformador reductor. Si el primario del transformador tiene 5500 espiras, pregunta ¿cuántas espiras tendrá el secundario? Muy bien. Vamos a ver nosotros que un transformador viene a ser un dispositivo usado para poder transformar la fuente, transformar el voltaje que se brinda, ¿no?, a partir de una corriente alterna. O sea, se supone que la fuente doméstica común es de 220 volts. Entonces, la laptop obviamente no va a funcionar con 220 volts porque es demasiado. Esa laptop solamente va a utilizar 12 volts y para ello se tiene que transformar los 220 volts a 12 volts. Muy bien, entonces más o menos por acá te he graficado el transformador, el cual consiste con las espiras. Obviamente tienes que tener una cierta cantidad de espiras, ¿no? Acá tenemos espiras y acá tenemos también un número de espiras. Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que hay dos partes, el primario y el secundario. El primario viene a ser donde se encuentra la fuente alterna, o sea, los 220 volts. Entonces nosotros podemos decir acá que el voltaje primario vendría a ser 220 volts. Y esos 220 volts se tienen que transformar en el voltaje secundario, que vendría a ser obviamente los 12 volts, y propio y necesario para que funcione la laptop. Muy bien, profesor, perfecto.
Ahora, el número de espiras es el detalle más importante aquí. ¿Por qué, profesor? Porque es el que va a permitir que cambie el voltaje. Porque sabemos nosotros que el número de espiras del primario no vendría a ser 5500. Entonces decimos, número de espiras del primario es 5500 espiras. Pero el número de espiras del secundario es lo que no sabemos. Muy bien, para poder desarrollar esto hay que seguir una ecuación muy importante. Se dice siempre que obviamente la relación entre los voltajes del primero y secundario vendría a ser la misma relación de los números de espiras. O sea, el voltaje del primario sobre el voltaje del secundario es igual al número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario. Eso es lo que se cumple. Ya, profesor. Perfecto. Si multiplicamos en alfa, vamos a tener entonces de que el voltaje del primario por el número de espiras del secundario va a ser igual al voltaje del secundario por el número de espiras del primario. Voltaje del primario vale 220 volts por número de espiras del secundario, que es lo que te están pidiendo. Voltaje del secundario vale 12 volts por número de espiras del primario, 5500 volts. Muy bien, perfecto. Simplificamos por acá, claro que sí. Se me van las pelotitas, izquierda y derecha. Por acá, onceava 2. Por acá, onceava 50. Por acá, mitad 1. Y por acá, mitad 25. Entonces digo, 1 por el número de espiras del secundario, obviamente n sub s. Y 12 por 25 es 300. O sea, quiere decir, profesor, que el secundario tiene 300 espiras. Muy bien, profesor. La clave, obviamente, es la C de sevillano. Muy bien. Fácil y sencillo. La fuente del campo magnético es una carga en movimiento o una corriente eléctrica. Del mismo modo que la carga eléctrica es la fuente de un campo electrostático. Si un conductor muy largo transporta una corriente eléctrica de 5 amperes, calcule la distancia desde el conductor donde la magnitud del campo magnético es 0,5 por 10 a la menos 7 Tesla. Considere que la permeabilidad magnética del espacio libre es 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla metro por ampere, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces de acuerdo a ello, ¿no? Mirad, se supone que un conductor infinitamente largo produce alrededor de él un campo magnético cuyas líneas están expresadas mediante circunferencias, tal y como lo puedes ver. Obviamente, cada una de ellas va a estar expresada de acuerdo a la distancia en la cual se encuentra, ¿no? Y eso justo es mi incógnita, ¿no? Cuando dice a qué distancia del conductor, o sea, la distancia de él le voy a poner ahí, se va a generar un campo magnético. Entonces acá le pondré obviamente mi campo magnético, que sería B, o inducción magnética, como quieres decir. Su valor obviamente va a estar expresado de la siguiente manera. El valor de la inducción magnética vendría a ser 0,5 por 10 a la menos 7 Tesla. O sea, B es 0,5 por 10 a la menos 7 Tesla. Esto de acá vendría a ser entonces el módulo de la inducción magnética. Perfecto. Y obviamente por este conductor muy largo transporta una corriente de 5 amperes. O sea, por acá, entonces, profesor, ¿cuánto? Una corriente igual a 5 amperes. Lo que a mí me están pidiendo es calcular la distancia a la cual obviamente se produce dicho campo magnético. El campo magnético obviamente es perpendicular a la distancia, ¿no? Tal y como lo puedes observar. Para poder resolver esto voy a utilizar una de las leyes de Biot-Savart,
aplicada obviamente. La ley de Biot-Savart es una ley muy interesante, ¿no? La cual está expresado con cálculo superior, pero obviamente en lo que viene a ser pre se utilizan ecuaciones básicas, y una de ellas para este caso vendría a ser la inducción magnética es igual a mu sub 0 por I sobre 2 veces pi por D, donde B es la inducción magnética, U es la permeabilidad magnética en el aire vacío, que acá lo tenemos, I es la intensidad de corriente eléctrica y D es lo que me pide la distancia. Mira, lo que yo voy a hacer es esto pasar a multiplicar y la inducción pasar a dividir. Entonces voy a tener lo siguiente, mira caballero, voy a tener B arriba y abajo voy a tener 2 veces pi por B. Arriba sigue estando lo mismo, un sub 0 por I. Ahora inmediatamente lo que voy a hacer es reemplazar los valores. ¿Cuáles son los valores, profe? Mira, la permeabilidad magnética vale 4pi por 10 a la menos 7. 4pi por 10 a la menos 7. Por la intensidad de corriente eléctrica que vale 5 amperes. Muy bien, sobre 2 veces pi por B, que vale 0,5 por 10 a la menos 7 Tesla. 0,5 por 10 a la menos 7 Tesla. Se nos va entonces el 10 a la menos 7, claro que sí. Arriba y abajo, sasa. Y lo que te queda entonces es que la distancia va a ser igual a, bueno, acá también se te va, pi también se te va, luego serían 4 por 5, 20, abajo 2 por 0,5 es 1, entonces sería 20 entre 1, 20 metros. Entonces a esa distancia, señores y señores, es lo que se produce esta inducción magnética. La clave obviamente es la A de animalito. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Para el oído humano, el umbral de audición a una frecuencia de 1000 Hz es de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, pero no soporta sonidos de intensidad superior a 1 watt por metro cuadrado. Entonces, si los niveles de intensidad del sonido para un taller de máquinas y una biblioteca son de 100 decibeles y 40 decibeles respectivamente, ¿cuántas veces mayor es la intensidad de sonido en el taller de máquinas que en la biblioteca? Bueno, vamos a definir entonces lo siguiente, que va a ser muy importante para nosotros. En primer lugar tenemos lo que es el nivel de intensidad beta, ¿no? El cual va a ser igual a 10 veces el logaritmo en base decimal de un cociente. ¿Qué cociente puede ser? Allá. La intensidad obviamente de la fuente sobre la intensidad umbral. Bueno, así es. Entonces, esta de acá sería la forma de expresar, tal y como lo podemos observar, de helio, ¿no? Claro. La unidad de esto obviamente son los decibeles. Unidad es el decibel. Tenemos entonces tal y como puedes observar. Bueno, entonces tal y como ya se observó acá, nos dan dos casos, ¿no? Nos dan obviamente para un taller de máquinas y para una biblioteca. Entonces acá tenemos dos cosas. En un taller y en una biblioteca. ¿Cómo es eso? Mira, en un taller nos dice que el nivel de intensidad es de 100 decibeles, o sea, beta en el taller tendría que ser igual a 100 decibeles. Ya. Y obviamente la intensidad en este caso umbral de audición vendría a ser igual
a 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado. Bueno, para la biblioteca vemos que el nivel de intensidad es 40 decibeles. Entonces, para la biblioteca, el nivel de intensidad es de 40 decibeles. Y es más, en todo caso, intensidad umbral vendría a ser igual a 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado. Perfecto. Entonces, con ello, con esto propio y con esto de acá, lo que puedo hallar yo es la intensidad de sonido para el taller y para la biblioteca, obviamente aplicando ese. ¿Y cómo sería eso, profesor? A ver, reemplazamos nada más, ¿no? Para el taller obviamente vale 100, entonces acá yo le reemplazo 100. 100 va a ser igual a 10 veces el logaritmo de ¿quién, profe? De I, en este caso del taller, sobre el umbral de audición, que vendría a ser 10 a la menos 12. Claro, ahí está. Se me van las bolillas acá y acá. Aplicando definición de logaritmo, simplemente este logaritmo en base decimal pasa al otro lado, sería 10 elevado a la 10 igual a IT sobre 10 a la menos 12. Multiplica y bueno, la intensidad obviamente en el taller vendría a ser 10 a la menos 2 watt por metro cuadrado. Bueno, entonces esto es más o menos la intensidad que se produce en el taller. Ahora vamos a ver lo que se produce en la biblioteca. Es algo similar. Igual, reemplazo la misma ecuación. Sería entonces, en vez de ponerle este B va a ser 40, o sea, 40 decibeles, y eso va a ser igual a 10 veces el logaritmo decimal de I sobre I sub 0. Y es lo que me falta acá. O sea, la intensidad en la biblioteca. Sobre I sub 0, que es el umbral de audición, que vendría a ser 10 a la menos 12. Muy bien. Acá inmediatamente se me van las pelotitas, izquierda y derecha. Este de acá es el logaritmo en base decimal. Aplicando la definición del logaritmo sería 10 a la cuarta. 10 a la cuarta igual a intensidad, obviamente en la biblioteca, sobre 10 a la menos 12. Multiplica entonces, obviamente la intensidad de la biblioteca sería 10 a la menos 12 por 10 a la 4, 10 a la menos 8. Ah, no, profesor, perfecto. Perfectísimo. Ahí está. Pero a mí lo que me están pidiendo obviamente es cuántas veces mayor es esto con respecto a ello. Para saber esto tengo que dividir, o sea, la intensidad del taller, que es lo que me piden, sobre la intensidad en la biblioteca. O sea, te están pidiendo 10 a la menos 2 sobre 10 a la menos 8. Obviamente si este sube positivo, sería entonces 10 a la menos 2 por 10 a la 8. 8 menos 2 vendría a ser 6. O sea, la respuesta es 10 a la 6. Claro que sí, caballero. Esa sería la respuesta correcta. Entonces sería la C de ceviche picante. Muy bien. Fácil y sencillo. Los rozamientos cinéticos ejercidos por una superficie sobre otra, cuando las superficies se deslizan en contacto mutuo, disminuyen la energía mecánica total de un sistema e incrementan la energía térmica. Un objeto se desliza sobre una superficie horizontal con una rapidez inicial de 8 metros por segundo. Si el coeficiente de rozamiento entre el objeto y la superficie es de 0,2, ¿qué distancia recorrerá hasta alcanzar el reposo? Considera la aceleración de la gravedad igual a 10 metros por segundo cuadrado. Bueno, acá estamos viendo un problemita clásico sobre el teorema de la variación de la energía mecánica y el trabajo mecánico, ¿no? En este caso, para poder ver esa relación, ¿no? Porque recuerda tú siempre, cada vez que hay una fuerza de rozamiento, la energía mecánica va a disminuir, eso es cierto.
¿Y por qué disminuye? Obviamente porque dicha energía se transforma, ¿no? Y bueno, eso puede ser equivalente al trabajo desarrollado por dichas fuerzas no conservativas. Bueno, vamos a trabajar con ella, ¿no? Acá la fuerza no conservativa obviamente es la fuerza de rozamiento. Y su valor, o sea, el valor de ese trabajo siempre va a ser negativo, pues, ¿no? Entonces, ahí la disminución debido al valor negativo. Muy bien, vamos a tomar un referente. Mira, hemos graficado acá, tenemos acá la posición inicial, ¿no? En el cual podemos decir es la posición A del cuerpo, y luego de un cierto tiempo se va a detener, ¿no? En una posición B. Entonces acá su velocidad final vendría a ser 0 petores. Como no te especifica el nivel en el cual se encuentra, yo voy a considerar que se encuentra sobre la superficie terrestre, o sea, en el suelo. En otras palabras, con esa visión yo anulo, en este caso, la energía potencial gravitatoria. Solamente habría pura energía cinética, no por esta, sino por el estado inicial. Y para mi análisis sería mucho más sencillo, ¿ya? A ver, lo que vamos a hacer es un DSL cuando el cuerpo esté en movimiento, más o menos en cualquier punto referente, ¿no? Vamos a ver por acá más o menos. Ya, profe, este es el cuerpo y hagamos el diagrama del cuerpo libre. Si hacemos el diagrama del cuerpo libre nos damos cuenta que el cuerpo está sometido bajo la acción de una fuerza conocida como la fuerza de gravedad, ¿no? La fuerza gravitacional, que se calcula como mg. Otra de las fuerzas que están sobre el cuerpo, que está en movimiento en este punto, vendría a ser la fuerza de reacción normal. Esa fuerza de reacción normal es una fuerza apuntando hacia arriba debido al contacto con la superficie. O sea que esta es la fuerza de reacción normal, por supuesto. Y obviamente como el cuerpo se está dirigiendo hacia la derecha, la fuerza de rozamiento, que es otra fuerza que está apuntando hacia él, estaría en sentido contrario. Esta fuerza hace menguar en todo momento la acción del movimiento de tal manera que lo detiene, ¿no? Claro, por supuesto. Pero recuerda tú que esa fuerza de rozamiento cinético se va a calcular como ¿quién, profesor? Ahí a la fuerza de rozamiento cinético se va a calcular como el mu cinético multiplicado por la normal, ¿no? Esa es la ecuación básica de la fuerza de rozamiento cinético. Pero en el estado de equilibrio, me refiero a la parte vertical, la normal es la fuerza que apunta hacia arriba y la fuerza de gravedad es la fuerza que apunta hacia abajo. Entonces tienen que ser iguales porque hay equilibrio en la parte vertical. O sea, la normal es igual al peso. Entonces la fuerza de rozamiento cinético sería el mu sub k multiplicado por mg. ¿Sabes? ¿Te parece? Claro, por mg. Ya, pero tomando en cuenta que el coeficiente de rozamiento dice que vale 0,2, ¿no? O sea, este coeficiente de rozamiento acá vale 0,2. Entonces, vamos a ver que esto sería 0,2 multiplicado por la masa y multiplicado por la aceleración de la gravedad, que según el dato vale 10. Vale 10. Perfecto. Entonces, nos ponemos de acuerdo de que la fuerza de rozamiento cinético valdría 0,2 por m por 10, 2m. Perfecto, profesor. O sea, 2 veces la masa, pues, ¿no? No vayas a pensar que 2 metros, no. Mucho cuidado con eso, mucho cuidadito. Ya, a nosotros nos está pidiendo la distancia que va a recorrer hasta el momento en el cual alcanza el reposo. Vamos a calcular entonces esa distancia, caballero. No hay ningún problema. Ya, profe, entonces calculamos la distancia. Ahora, en este momento es donde tú lo haces como quieras hacerlo, ¿no? O sea, como tú desees. Puedes hacerlo de dos maneras, caballero. Puedes hacerlo utilizando la segunda ley de Newton y luego utilizando una ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, el MRV. Puedes hacerlo de esa manera, si deseas, para poder calcular esa distancia. O puedes hacer utilizando el teorema del trabajo de la energía mecánica. Bueno, yo lo voy a hacer con el teorema del trabajo de la energía mecánica, pero recuerda que también lo puedes hacer de esa manera.
utilizando segunda ley de Newton y luego ecuación de Lemaire-Robert. ¿Cómo es eso, profe? Claro, esta sería la fuerza resultante igual a masa por aceleración. Calculas la aceleración y con la aceleración, velocidad inicial y velocidad final, calculas la distancia. ¿Te das cuenta? Entonces así sería fácil. Pero yo lo voy a hacer como te dije, ¿no? Tenemos entonces, profesor, lo hacemos por el teorema del trabajo de energía mecánica. Tenemos entonces, el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas siempre va a ser igual a la variación de la energía mecánica, o sea, la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A, la variación de esas energías mecánicas. La fuerza no conservativa sería, como es la única fuerza no conservativa, es la fuerza de rozamiento. Algunos me están preguntando, profesor, ¿qué cosa es fuerza no conservativa? Es aquella que hace posible de que no se conserve la energía mecánica. A eso se llama fuerza no conservativa. En este caso el rozamiento hace posible que no se conserve, y recuerda que por el rozamiento se calienta la superficie, haciendo que la energía mecánica se transforme en energía térmica, como te decía en este enunciado. ¿Te das cuenta? Date cuenta, ¿no? Tú agarras tus palmas y frótalas y vas a ver cómo se calienta. Es por el rozamiento. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es negativo, sería menos la fuerza de rozamiento multiplicado por la distancia. Recuerda que el trabajo es fuerza por distancia, pero en este caso el rozamiento, fuerza de rozamiento y la distancia. Energía mecánica en B. En B no hay altura, porque esa fue mi condición inicial, este es el nivel de referencia. No hay altura ni tampoco hay velocidad. En otras palabras, no hay energía mecánica en B. Menos, y la energía mecánica en A. En A hay velocidad, entonces sería masa por la velocidad en A al cuadrado dividido entre 2. Pero no hay altura, o sea, solamente hay pura energía cinética, nada más. Menos la fuerza de rozamiento vale 2m. 2m multiplicado por la distancia, igual a menos m por la velocidad en A, que es 8 al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Entonces, así es como vas a calcular lo que te están pidiendo, para obviamente poder desarrollar mucho más fácil esta parte, pues, ¿no? Que, bueno, es lo que nosotros requerimos, ¿ya? Entonces, profesor, acá inmediatamente se me va m con m, se me van los signos menos, ahí está. 8 al cuadrado sería 64, entre 2, 32, 32 entre 2, 16. O sea que la distancia vale 16 metros. Claro que sí, caballero. Esa sería la respuesta de nuestro problema. La tarea, obviamente, la A de animal. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Muy bien. Una corriente eléctrica circula por un conductor. Los electrones de conducción sufren colisiones entre ellos y con los iones de la red cristalina del material. La energía interna del conductor se incrementa y da lugar a un aumento de su temperatura. Este fenómeno es conocido como el efecto Joule. Considere una resistencia de 30 ohm que transporta una corriente de 2 amperes. ¿Cuál es la potencia disipada en esta resistencia? Muy bien, entonces nosotros vamos a calcular, tal y como nos está pidiendo, la potencia disipada por la resistencia. En primer lugar, este fenómeno conocido como el efecto Joule, ¿no?, es aquel que se practica en aquellos materiales de alta resistencia, donde se requiere que, bueno, se caliente y utilizar obviamente ese calentamiento para un fin, como por ejemplo una plancha, una termoeléctrica, ¿no?, una hervidora, etcétera, bueno, o sea, algún material en el cual el calor beneficie, debido a que esos choques de alta intensidad obviamente van a producir ese calor. Y por supuesto, obviamente va a haber una potencia disipada, la cual te va a brindar, en todo caso, una eficiencia en la máquina. Bueno, entonces vamos a ver más o menos de qué se trata.
Imagínate que esta es la resistencia asociada a bueno, el motor térmico o de repente a la plancha, la licuadora, etcétera, ¿no? Por acá va a ingresar una cierta intensidad de corriente eléctrica, la cual es suministrada obviamente por la fuente. Esta de acá representa una resistencia eléctrica. Cuando la intensidad de corriente eléctrica, cuando la corriente eléctrica ingresa a la resistencia, acá es donde se producen los choques, originando una diferencia de potencial. ¿Sí? De tal manera de que la potencia se va a disipar, que es la que nosotros vamos a calcular, obviamente, se puede determinar de diferentes formas. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, se puede determinar como el valor de la diferencia de potencial por la intensidad de corriente. Se puede determinar también como, en este caso, la intensidad de corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia. O se puede determinar como la diferencia de potencial elevado al cuadrado sobre la resistencia. O sea, cualquiera de esas formas te va a determinar la potencia disipada por esa máquina para poder producir obviamente el calor, pues, ¿no? Entonces, profesor, ¿cuál me conviene utilizar? Bueno, depende de los datos que tengas. Me dicen, consigue una resistencia de 30 ohms. Entonces la resistencia que yo tengo es de 30 ohms. Y una corriente de 2 amperes, o sea, la intensidad de corriente es igual a 2 amperes. Entonces tengo resistencia e intensidad de corriente. Me conviene utilizar esta forma. Entonces la potencia va a ser igual a I cuadrado por R, y vale 2, sería 2 al cuadrado por la resistencia que vale 30. Sería 4 por 30, 120 watts. Señoras y señores, esta de acá sería la respuesta correcta de nuestro problemita. Claro que sí. Obviamente la clave la B de burrillo. Fácil. Fácil y sencillo, como todiquitas. La energía solar es energía que aportan los fotones de la radiación solar incide sobre los paneles solares convirtiéndose por el efecto fotoeléctrico en corriente eléctrica, la que es usada en equipos electrodomésticos. Si la función trabajo de un metal es de 2,46 electronvolt y se requiere un potencial de frenado de 1,10 volt, ¿cuál debe ser la energía del fotón incidente? Muy bien, entonces tal y como estamos observando acá, un fotón incidente incide sobre esta placa arrancando un electrón y haciendo que vaya hacia la otra placa, circulando por acá, de tal manera de que acá va a existir un potencial de frenado. Ese potencial de frenado va a hacer que disminuya su rapidez hasta que llegue acá, obviamente con velocidad cero. Pero con la radiación del fotón, o sea, con este paquete de energía, obviamente se va a arrancar, ¿no? Y para ello necesitamos una función trabajo o trabajo umbral, que es el trabajo necesario para arrancar los electrones. Estos electrones van a salir con una energía cinética máxima. Eso también es muy importante decir. Esa energía cinética máxima tiene que ver bastante con quién, profesor, con el potencial de frenado, ya que el frenado es el que le quita la energía al electrón. Entonces decimos la energía cinética máxima, profesor, es igual a quién. Ya, esto va a ser igual entonces a la carga del electrón multiplicado por el potencial de frenado, porque tiene que ver con ello, ¿no? Claro que sí. Muy bien, profesor. Entonces diríamos nosotros simplemente que la energía del fotón va a ser igual a quién, profesor. La energía del fotón es igual al trabajo umbral, a la función trabajo, más la energía cinética máxima. Así es. Bueno, profe, perfecto. Reemplazando los valores diremos, profesor, la energía del fotón, que es lo que me pide, va a ser igual a la función trabajo. La función trabajo vale 2,46 electronvolts. Entonces sería 2,46 electronvolts. Más la energía cinética máxima, que vendría a ser la carga del electrón por el potencial de frenado.
carga del electrón, multiplicado por el potencial de frenado, que sería 1,10 volt. Muy bien, sumando esas dos cantidades, la energía del fotón vendría a ser igual a quien profesor. Ya vendría a ser 3,56 electronvolt. Claro que sí. Señoras y señores, déjenme decirles que esta es la respuesta correcta de nuestro problema. Fácil y sencillo como todas.